Esto lo digo basándome en varios puntos. Primero, declaraciones científicas oficiales. Las ciencias astronómicas, aunque han rechazado de antemano esta teoría, han admitido rotundamente el hecho de que el cometa, cualquier cometa del espacio, esparce toneladas de fluidos por el espacio, y entre estos fluidos se encuentra el agua en forma de vapor. Segundo, sobre las bases de generación de calor en el espacio. El calor, entendido en el contexto del espacio exterior, es un efecto de rozamiento de ondas electromagnéticas con la superficie de cuerpos espaciales, planetas, asteroides, satélites naturales y otros. Este efecto, calor, derivado del frotamiento de las ondas electromagnéticas con las superficies de los cuerpos espaciales, es retenido, reflejado en parte hacia el interior, encapsulado por sustancias que rodean a esos cuerpos, gases, partículas de polvo, nubes y otros elementos. A esto se le denomina atmósferas, término que es independiente de la densidad y características. Es por tanto esta atmósfera, respirable o no, la que da el efecto clima. El calor en sí no es una onda, pero se transmite a través de ondas. Utiliza los gases para transmitirse a través del espacio. En nuestro planeta Tierra, el efecto calor está cerca de la superficie, la biosfera terrestre, y a medida que ascendemos en altura, el calor se retira, a pesar de que estas zonas más altas, Everest, los Andes, los Alpes, etc., están mucho más cercanas del Sol. Además, hay que tener en cuenta el ángulo de incidencia de los rayos solares, que determinan, de hecho, unas variaciones notables en el efecto calor, produciendo, como sabemos, las estaciones climáticas. Por todo esto, vemos que el choque de ondas electromagnéticas con superficies de los cuerpos espaciales produce el efecto calor, y también lo producen en la superficie de los cometas, lo cual daría lugar a la producción de fluidos que forman la primera y la más cercana parte de las colas cometarias a sus núcleos. Tercero, componentes descubiertos por la ciencia. Hoy se sabe que el núcleo está formado por distintos elementos en estado de congelación. Con seguridad es así, sobre todo en las zonas en las que el campo electromagnético solar no ejerce ninguna mayúscula influencia directa en el núcleo cometario. Pero esto podría ser también cuestionado, ya que uno de sus principales y más masivos componentes es el metanol. Este compuesto hallado en los cometas es un potente anticongelante. Esto también puede basarse en otro de sus componentes encontrado en simbiosis, que es el formaldehído, y que es soluble en fluidos y por tanto en el agua. Con todos estos datos, es lícito deducir que seguramente en la superficie del cometa existan algunos fluidos, aunque con menos probabilidad cuanto más lejos se encuentre del cometa el Sol. Ante esto surge una pregunta: ¿cómo pueden mantenerse estos fluidos en la superficie del cometa ante tan vertiginosa aceleración? Cuarto, estructura cometaria. En base a esta parte, la anterior pregunta obtiene una respuesta. Recordemos
que una de las partes del cometa es el envoltorio esfera hidrogenal que se extiende desde el núcleo del cometa a través de unos 10 millones de kilómetros. Esta parte, de distintas densidades, puede realizar perfectamente las funciones de envoltorio semiatmosférico y, sin duda alguna, contribuiría a que la dispersión del calor por rozamiento de las ondas electromagnéticas solares fuera menor. Todos estos datos apoyan esta teoría de que en la superficie del núcleo cometario es muy posible que haya fluidos. En este punto quiero citar a un naturalista que vivió en el siglo XVII. Su nombre es Georges-Louis Leclerc de Buffon. Vivió entre los años 1707 y 1788. Fue uno de los mayores exponentes de la época y con su teoría de la creación del sistema solar, plasmada en su obra Épocas de la Naturaleza, se destacó por innovador y por enfrentarse con bases sólidas a las teorías que pululaban en aquella época. También era geólogo y fue él quien expresó el concepto de escala temporal geológica de la Tierra. Sus inspiraciones estaban basadas en la contemplación de la armonía de la naturaleza y le permitieron tener una primera respuesta del por qué todos los planetas se encontraban sobre un mismo plano y, geológicamente hablando, asentó también que otros eventos críticos propios de los planetas habrían diseñado el rostro de estos, esmerándose sobre todo en ampliar explicaciones sobre la geología terrestre. Resolvió el trabajoso en aquella época peso de establecer el concepto de enfriamiento del planeta Tierra a través del tiempo, y este concepto lo llevó a concebir que todo el sistema planetario había sido producto de un suceso de enorme catastrofismo. En sus amplios razonamientos llegó a una conclusión. Un cuerpo chocó con el Sol e hizo desprenderse de él materia incandescente que lanzó a los espacios de su entorno. Con el tiempo, esta materia solar se reunió en esferas y se enfrió, volviéndose completamente opaca. Esta teoría ilustraba de forma muy visible cómo pudo suceder, pero lo que quiero en este momento resaltar es que el cuerpo espacial, que según él había chocado con el Sol, era un cometa. Cierto es también que otras teorías ilustran lo que pudo haber sido el desarrollo de los planetas, como la de Immanuel Kant. Su teoría la definió como hipótesis nebular, que también desarrolló Simón Laplace en su obra Exposición del Sistema del Mundo, publicada en 1796. En esa misma época. Hoy se conoce esta teoría como la teoría nebular de Laplace y Kant.